Perú Libre ha llegado al gobierno para hacerse del poder del Estado. Por eso no le interesa administrar este Estado correctamente. No le interesa nombrar profesionales de nivel, los profesionales que requiere cualquier manejo de un Estado. En este contexto surge la pregunta, ¿el Congreso debe otorgar o no confianza al gabinete Bellido? Para hablar de estos temas hemos convocado a Luis Benavente, nuestro amigo Lucho Benavente de Vox Populi Consultoría, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Benavente, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Bueno, eh, eh, empecemos de frente, como se dice, de frente a la vela. ¿Qué es lo recomendable para los objetivos de la lucha por la libertad, por la preservación de esta Constitución y de las instituciones? En el contexto actual, digamos, ¿se debe otorgar o no se debe otorgar el voto de confianza? Hay una posición de principios y hay una posición realista del análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin y los bolcheviques. Claro, es una situación muy específica la de dar o no dar el voto de confianza al gabinete Bellido, que está compuesto por ministros cuestionados por una serie de denuncias de todo tipo que hay en su contra, en sus historias personales, profesionales, etcétera. Pero antes que eso, es importante que la oposición se articule adecuadamente, que no pase en Perú lo que ha pasado en otros países cuando no se actuó a tiempo. Es importante ser consciente que hay que definir ciertos objetivos con mucha claridad y eso debe tener una conducción política, seguramente colegiada, con distintos actores de la oposición. Vamos al ámbito del Congreso, en el cual el Pleno tendrá que ver si otorga o no eh, confianza al gabinete de Bellido. Creo que el punto de partida está en la defensa de la democracia y en contener los excesos que están poniendo al Perú fuera del Estado de Derecho con la administración del señor Castillo. Desde ese punto de vista y con el marco institucional y de reglas de juego que tenemos, creo que es conveniente darle el voto de confianza con una mayoría mínima que no sea amplia, para evitar que el Ejecutivo tenga en el futuro la facultad de disolver el Congreso para no arriesgar el Congreso. A la vez, hay ministros que están muy cuestionados, que tendrán que ser interpelados y eventualmente censurados por la mayoría parlamentaria. Ahora, pero digamos, antes de entrar a ese análisis, ¿no? A la conclusión que usted ha planteado, hay una posición de principios en la que ningún demócrata, ningún patriota, ningún peruano puede estar en desacuerdo. Es decir, este gabinete no es un gabinete para el Estado peruano. Si bien el Estado peruano es un Estado que ha fracasado en redistribuir la riqueza, de todas maneras sigue siendo un Estado. Entonces, nombrar al señor Bellido, que tiene cuestionamientos por los temas del terrorismo, para hacer, digamos, para tener acceso a la información de inteligencia del Estado, es un problema nacional, igual en el caso de otros ministros. Desde el punto de vista de los principios, el Congreso debería decir no, pero por otro lado, y eso es lo que, digamos, falta explicar en la conclusión que está planteado, es si el Congreso dice no, solo que, de acuerdo a la Constitución, solo quedaría una segunda negativa de cuestión de confianza para que el Ejecutivo esté autorizado para disolver el Congreso, convocar un nuevo Congreso e iniciar su camino hacia la constituyente, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted propone otorgar la confianza con una votación mínima, lo que nos está diciendo es que falta formar la mayoría en el Congreso que asuma una decisión final y que incluso ante una amenaza de disolución pueda proponer la alternativa de la vacancia en el caso de la presidencia. ¿Algo de eso nos está diciendo usted? Sí, en principio yo creo que Bellido es incompetente para el cargo. Creo que su designación es una ofensa a los peruanos. Una persona que está con investigación fiscal por apología al terrorismo y con las declaraciones que él ha dado
a la prensa y que son de dominio público, está incapacitada para ser presidente del Consejo de Ministros, y ponerlo es un desafío a los peruanos. Es un mensaje del presidente: yo hago lo que me da la gana, yo no entro en equilibrio. A mí no me importa que haya un Congreso de oposición, no me importa que a los peruanos no les gusta, yo hago lo que quiero. Pero Ese es el mensaje. señor Benavente, el mensaje no es censuren mejor, vamos a la guerra. O sea, en realidad detrás de esto, a ver, hay dos maneras de analizar esto. Uno es decir, el señor Castillo hace lo que le parece, pero la otra es que el señor Castillo está desarrollando una estrategia de confrontación final. Está adelantando la confrontación final con el sector democrático en el Congreso. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si es por principios aislados de un contexto político, pues yo, si tuviera la capacidad, lo censuro a él y censuro a todo el gabinete, porque hay varios congresistas que no dan la talla para pertenecer a un Congreso que se respete mínimamente, ¿no? Y creo que es algo desafiante la actuación política del señor Castillo frente al país, no solo frente al Congreso. Pero tenemos un marco jurídico, institucional que nos regula. Entonces, a ver, si no se otorga la confianza a Bellido, pues pueden poner, imagínate que se le censura a Bellido, y la respuesta de Castillo, poner a alguien más radical que Bellido, alguien peor que Bellido. Entonces, Mm. y ministros peores de los que ya hay. Y simplemente ya el Congreso no puede hacer nada, ¿no? Por eso es que muchos dicen si se usa o no la bala de plata. Y yo creo que, si bien sería muy merecida una censura, un voto de no confianza al señor Bellido y al gobierno que él coordina, lo conveniente políticamente es darle la confianza para evitar lo otro y ponerle la puntería a los ministros que están cuestionados, incluido él, que podrá ser citado para dar explicaciones al Congreso. Usar ese marco, y entre tanto yo creo que puede haber objetivos políticos de otro tipo. Me parece, y estaría muy de acuerdo con una censura al señor Castillo como presidente de la República por incapacidad moral. Creo que ahí es pertinente aplicar la vacancia por incapacidad moral. He dado ya muchas muestras de incapacidad moral permanente. Incluso hay acusaciones que no se han probado todavía, pero eso puede ser para una siguiente etapa. Por eso que creo Pero que la oposición tiene que tener un nivel de coordinación, tiene que tener un comando político, una precisión de objetivos, y una pieza fundamental, sin lugar a dudas, es el Congreso. ahora, pero también existe la posibilidad, señor Benavente, que las instituciones cumplan su función en este proceso. Por ejemplo, y está sucediendo. La Contraloría General de la República, por ejemplo, envió un informe a Palacio de Gobierno que en la práctica ha hecho recapacitar al señor Castillo y ahora está despachando en Palacio, ¿no es cierto? ¿No? Ya no en la Casa de Breña. Pero igualmente la Defensoría del Pueblo ha enviado una carta al presidente, un poco describiendo la naturaleza de los cuestionamientos al gabinete Bellido y llamándolo a la reflexión, ¿no? De otro lado, 4 marinos han presentado un habeas corpus al Poder Judicial contra la designación del gabinete Bellido. Es decir, y finalmente puede suceder que se publiquen encuestas que produzcan algo muy pocas veces visto en la historia de las lunas de mieles de los gobiernos, ¿no? Es decir, que el señor Castillo tenga una aprobación mínima por debajo del 20% o una aprobación parecida a la subvotación de la primera vuelta. Todos esos hechos podrían significar que el gabinete Bellido no llegue a presentarse al Congreso, ¿cree usted? ¿Hay esa posibilidad? Bueno, no, no lo creo, porque es un mandato constitucional que el presidente del Consejo de Ministros se presente, comparezca ante el Congreso. Y a lo que muy bien has mencionado, Víctor Andrés, sumaría el rol de los medios de comunicación, que han reaccionado y ahora están en contra de los excesos del gobierno de Castillo, sin Cuando entrar a digo más que no se detalles. Por un lado. presentaría, cuando digo que no se presentaría, hablo de la posibilidad incluso de que renuncie antes de llegar a la presentación y se rectifique el proceso, no sé.
Claro, sería una salida, digamos, de momento a la actual crisis, porque acá ha habido una crisis antes que el gabinete, a través del presidente del Consejo de Ministros, se comparezca ante el Congreso. A Pedro Cateriano no le dieron luz verde en el Congreso, por mucho menos o casi nada en comparación con lo que ocurre ahora con Bellido. Decía, también está el rol de los medios de comunicación a nivel fáctico, pero fundamental, evidentemente, y también la calle, ¿no? En la calle está esa palabra que tanto le gusta a Castillo, está el pueblo El peruano pueblo, en una gran efectivamente. proporción en contra de él, de sus disposiciones, de sus ministros, de su presidente del Consejo de Ministros, de su política, gente que no quiere el comunismo. Entonces, ese es el pueblo del cual hablaba Castillo. Ahí está. Entonces, hay una serie de elementos que tienen un rol político en este momento. Es cierto que el Congreso tiene un rol preponderante y allí se van a definir muchas cosas. Creo que por eso, junto con la actuación del Congreso en este tema, es importante la articulación que haga la oposición y que no pase lo que ocurrió en Venezuela, que la A oposición eso voy, a permanentemente eso estuvo voy. dividida y eso fortaleció permanentemente a Maduro. No creo que A ahora eso voy. hay un mensaje bien claro en ese sentido. Quería preguntarle sobre el papel de la oposición que usted ha mencionado. Hay una oposición que se ha movilizado en la etapa final del cómputo electoral, una movilización cívica en las calles, ¿no? Abuelos, padres, nietos, una cosa nunca antes vista en las últimas 2 décadas, 500.000 de personas se han reunido. Y esto puede ir en creciendo. La movilización del domingo pasado se llamó recién el día viernes. Pero por otro lado, los propios oradores de la oposición han hablado de la urgencia de articular esta expresión ciudadana en las calles con la actuación en el Congreso, ¿no? ¿Cómo avisora usted el papel de la oposición? Ya no estamos en campaña electoral, los líderes de la oposición ya no son Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga ni Hernando de Soto, sino es una oposición con muchos rostros o con un rostro en construcción. ¿Cómo avisora usted el proceso de la oposición, señor Benavente? De acuerdo, es un momento de tránsito de, digamos, la derrota electoral a una oposición más amplia, donde, por ejemplo, el rol de los medios sí es importante ahora y los medios están de este lado, no están del lado del Efectivamente, esa es otra oficialismo. gran novedad, ¿no? Y eso es muy claro, y es conveniente que así sea. Evidentemente han Por cometido supuesto. errores, pues no es el momento de refregarles esos errores que han cometido de manera sistemática y permanente, es el momento de unir esfuerzos. Entonces la oposición ya no es Keiko Fujimori, ya no es un tema de reclamo electoral, eso ya pasó, eso es un capítulo cerrado. Quedarán dudas, quedarán procesos judiciales, formales, etcétera, pero es una respuesta política de una buena parte, muy amplia parte del Perú a nivel institucional, a nivel partidos, a nivel Congreso, a nivel calle, a nivel medios de comunicación, redes sociales, tanto en el ámbito formal como fáctico, que está en contra de un sistema político que se quiere imponer bajo la premisa de romper el Estado de Derecho en el país, ¿no? Entonces, allí ya viene el tema del comando de la oposición, la articulación de la oposición, la definición de objetivos estratégicos y que todo esto tenga una conducción política. Evidentemente, el Perú tiene un problema muy serio de crisis de liderazgo. No necesariamente tienen que ser los candidatos que estuvieron en ese momento en la contienda electoral. Creo que hay nuevas figuras en el Congreso, por ejemplo, que podrían tener un rol más amplio. En la oposición hay varios nombres que estoy pensando, una media docena de hombres, mujeres que tienen prestigio, que tienen mucha capacidad y tal vez más, ¿no? Y también fuera del Congreso, ¿no? No creo que sea tampoco el momento de recuperar viejos líderes o lideresas que ya cumplieron su rol, ¿no? Creo que Mm. esas O definiciones de sea, liderazgo va a ser muy importante que se hagan en la oposición. uno podría decir que esta oposición debe combinar líderes jóvenes con líderes viejos, porque también se necesita mucha experiencia, mucha experiencia. Es lo que nunca entendió, por ejemplo, Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular se desenganchó de su vieja tradición albertista
Y generalmente la política no se aprende en una universidad, en libros o en una empresa o en un bufete de abogados. La política se aprende en la política, en los partidos. Si hubiera habido experiencia, quizá el Congreso anterior estaría vigente y hubiera terminado el proceso político que se inició el 2016. Perdón, el Congreso hubiera llegado hasta el 28 de julio del 2021, ¿no? El Congreso anterior. A eso me refería. Pero quiero plantearle otro tema, señor Benavente. Usted está contemplando, está observando la reacción de las instituciones, ¿no? Contraloría, Defensoría, Congreso. Vamos a ver qué dice el Poder Judicial. Por ahí también en algún momento el Tribunal Constitucional será sometido a prueba. Estamos viendo cómo que están reaccionando positivamente. Igualmente los medios, que pueden haber tenido errores, pero el día de hoy los errores deben diluirse ante la urgencia y la necesidad de defender la libertad, ¿no? Lo ha dicho usted, lo ha subrayado. Si yo le preguntara por el futuro, ¿es usted optimista? ¿Es usted pesimista? ¿Los peruanos estaremos en condiciones de defender la libertad ahora que ya está instalado en el poder un gobierno que nos está planteando abiertamente un camino totalitario? ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Benavente? El señor Castillo y Perú Libre han sacado sus fichas claramente y no muestran credenciales democráticas. Ellos piensan hacer un gobierno autoritario, un gobierno totalitario, un gobierno estatista en la economía y con recortes a las libertades. Ha habido una declaración muy reciente del ministro del Interior. Ha dicho que el presidente Castillo va a respetar la libertad de expresión, pero que otra cosa son aquellos medios que defienden la corrupción. Bueno, entonces la corrupción ahora es lo que el gobierno declare, no es lo que se establezca en procesos judiciales o de acuerdo a un marco jurídico, con lo cual damos paso al totalitarismo. Entonces, el gobierno ya ha mostrado sus fichas y la oposición responde a eso. Lo que quiere esa parte muy grande del Perú, que no es la mitad, es mucho más que la mitad hoy en día, dado que muchos que apoyaron a Castillo se han pasado al otro lado muy rápidamente, es un sistema de libertades, de libertad económica, de libertades individuales, de libertad de expresión, de libertad de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha comenzado una batalla para la cual tenemos la experiencia de otros países en América Latina donde no debemos cometer esos errores. Ahora, ¿quién es más fuerte? ¿Qué armas tiene la oposición para vencer? Yo creo que el camino tiene que ser gradualmente vacar a este gobierno, no digo a Castillo, digo a este gobierno, y dar paso a un nuevo proceso electoral. Desde mi lectura, ese sería el objetivo para recuperar la democracia en el país que en este momento está perdida. Ahora, si soy o no optimista frente a eso, bueno, pues creo que el país tiene que dar la batalla y sí, soy optimista en que muchas fuerzas se sumen y que al final prime la cordura, primen los valores nacionales y no gane este proyecto para construir un sistema autoritario y totalitario en el Perú. Muy bien. Muy agradecido, señor Benavente. Gracias por sus declaraciones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido. Buenas tardes, Víctor Andrés. Gracias por la invitación también. No, gracias a usted.